Piensa en nosotros. Cuando quieras disfrutar de la mejor comida rápida, ven a nosotros. Somos 593 Burger. Conocemos tu exigente paladar. Por ello, nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. 593 Burger. Hecho a tu medida. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Qué gusto el poder saludarlos ya en este 7 de octubre del 2020. Ya se encuentra con nosotros como todos los días que no tenemos problemas técnicos, Carlos Montúfar desde la ciudad de Otavalo. Un gusto saludarte, Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos los televidentes de Contrarreloj en su canal, siempre Ciudad Televisión. Aquí estamos este día 7 de octubre saludando a la ciudad de Quevedo. Hoy es su fecha de cantonización y a todo el Ecuador. Aquí estamos mirando el Fuji Fuji, mirando las montañas, el hermoso sol de la ciudad que tiene cobijas para todo y cobija para todo progreso y para toda esperanza desde Otavalo, para el mundo, desde Imbabura, para el mundo con mucho cariño. Sí, señor. ¿Qué tal? Acá un sol radiante. Apareció el astro rey en lo más alto del cielo imbabureño. Entiendo que debe ser la misma tónica en Otavalo, Carlos. Exactamente, aquí tenemos hacia el este pues un sol radiante. En la mañana, muy temprano en la mañana, el cielo estaba totalmente despejado, muy rara ver una que otra nube. Todavía se veía la silueta de la luna, casi luna llena, de la luna tímidamente reflejándose en el cielo abierto y despejado. Así que dándonos pues un saludo de esperanza a este nuevo día en nuestro querido país y en nuestra Latinoamérica, nuestro Abya Yala. ¿Qué tal? ¿Saliste a hacer deporte hoy, Carlos? ¿Cuál fue la Claro, actividad? sí. Bueno, cada vez hay un poquito más de gente, más de personas. Todavía pues es parco, no se ha reactivado de la misma forma del año pasado o de previo a la pandemia, pero ya se ven deportistas guardando su distancia y todo, un poco más de números más numerosos en el parque, en los centros de deporte, muy temprano en la mañana. Así que esperemos pues que el deporte también relance, cuál es un aspecto fundamental para el equilibrio de la salud en nuestra vida. Así que, pues sí, el deporte sigue adelante. Estamos otra vez reestructurándolo. Ahora, yo quiero aprovechar que dentro del equipo hay un médico para hacer las consultas gratis, Carlos. Yo quiero saber Gracias. este tema que semanas anteriores medios de comunicación nos vienen dando a conocer sobre un posible rebote. ¿Crees que pueda darse? ¿Crees que las condiciones estén para eso? ¿O crees que ya está controlado prácticamente esto del COVID-19? Desgraciadamente no, hablar de control, yo creo que el mundo entero no ha logrado, a excepción de China y algunos países asiáticos, el, desgraciadamente no está controlado. ¿No? Estamos conviviendo, más bien estamos aprendiendo a convivir con él y desgraciadamente en función de los rebrotes lo que se encuentra es que existen diferentes cepas. Es como decir, existen diferentes sobrinos, diferentes hermanos, diferentes parientes genéticos de la COVID-19 que son muy parecidos, muy semejantes. Entonces, según lo que leemos en los textos científicos, se habla de que los rebrotes se deberían a que estas nuevas cepas comienzan a difundirse y no hay pues la resistencia, la inmunidad para, para protegerse ante esta nueva cepa. Entonces, que hay nuevos contagiados, que una persona que ya se contagió con la primera cepa puede contagiarse meses después con la segunda, es una posibilidad aparentemente real y por consiguiente pues el cuidado, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del barbijo en sitios públicos, considera sigue siendo pues un aspecto de cuidado fundamental y las noticias desgraciadamente de Francia y España, que eran los países líderes en Europa que habían logrado
controlar luego de un avance de la epidemia muy fuerte. Miren, están ahorita hablando de volver al confinamiento, de medidas de confinamiento, cuando ellos estaban ya aperturados. En España Entonces, especialmente parece que hay problemas, ¿no? sí, España y Francia. Francia también tiene, y Francia vive, ¿no? De turismo muchísimo. Entonces, cerrar, por ejemplo, París desde el punto de vista del turismo es una pérdida enorme para el país, para Francia y para el mundo. Entonces, si ellos, estas autoridades se deciden a volver a medidas de confinamiento, quiere decir que el incremento de casos vuelve otra vez por la senda, por la mala senda, ¿no? Y eso también es un ejemplo para nosotros en América Latina. Yo pienso que si bien el confinamiento ya no se lo está guardando, mantener las medidas de higiene y de precaución del contagio sigue siendo fundamental. Vamos a terminar el año y más con esas medidas. Parece que es inevitable esta situación. Desgraciadamente la parte económica, yo veo una efervescencia, no solamente en Ecuador, lo vemos también en Perú, lo vemos en Colombia, en los teletipos, en los videos, en la televisión. La gente ha salido pues a ganarse la vida, sobre todo en el aspecto comercial, las negociaciones, y esto hace que perdamos pues las medidas de precaución del contagio. Eso nos hace prever que probablemente vamos a tener la COVID-19 para rato en América Latina. Dios mío. Tengo miedo yo de esto. Y como en el Ecuador especialmente, obviamente sin perder el respeto a esta enfermedad, a este virus. O sea, pero, ¿sabes qué más me atemoriza? Volver a vivir esos actos de corrupción a pretexto de luchar contra el COVID, ¿no? Creo que en el Ecuador, no sé cómo esté en el resto de países realmente, fue igual o peor de dañino que el mismo COVID, lo que vivimos aquí en el país. Sí, debemos aprender. Yo pienso que una de las virtudes que tenemos los seres humanos y la civilización es nuestra capacidad de aprender. En algún momento ya Diamond, un famoso investigador o sociólogo, él hablaba y decía que el ser humano aprende justo cuando está en la orilla del abismo. Solamente cuando estamos ya entre la vida y la muerte aprendemos. Pues esperemos que no seamos tan tardíos, pero hay cosas que sí debemos aprender. Por ejemplo, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, establecieron un sistema diferente de control de la epidemia. Ellos, en vez de aislar a los sanos o a todo el mundo de manera indiscriminada, realizaron un sistema de screening, de diagnósticos, de test. Todo lo que se movía se le pasaba a test, exagerando un poco, ¿no? Es decir, todas Sí. las poblaciones. Y se aislaban pues a los positivos. Ellos han tenido unas tasas de letalidad o un control de la epidemia que yo pienso dentro de lo que es el mundo occidental es los más adecuados. Han logrado relativamente, no es que han eliminado, pero han relativamente controlado la epidemia con un menor costo económico de otros países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos. Por otro lado, también es importante aprender la disciplina. Yo más que diría el sistema de gobierno, ¿no? Esto para mí es paradójico. Yo me considero una persona con lineamientos más bien en el área de la democracia. Sin embargo, China, que no es un país democrático, es una civilización china. China no es solamente un país, es una civilización que existió inclusive en la misma época y antes de la civilización occidental. Ellos, como tienen un sistema mucho más rígido, donde hay, digamos así, menos derivas, menos libertades, han logrado controlar la epidemia. Nosotros vimos hace casi un año, ¿no?, los primeros videos del mes de febrero, marzo, como casi que a la fuerza arrastraban a la gente al confinamiento o a guardar sus distancias, etc. Pero al fin y al cabo tenemos que reconocer que si bien el virus se inició en Wuhan, en China, los chinos han logrado controlar la epidemia. Ellos sí se puede decir que han logrado controlar la epidemia. Inclusive había unas discusiones de algunos científicos que decían que tal vez no era necesario ni siquiera hacer la vacunación en gran escala en China porque ya el virus pues estaba tan controlado que no valía la pena hacer esto, no salvo tal vez en sitios focalizados.
Es decir, el tipo de gobierno y de organización han tenido una influencia en el cumplimiento de las normas. Tú sabes bien que en China inclusive hay pena de muerte. Entonces es un sistema, una cultura, una manera de vivir diferente, pero ha dado resultados. Algo parecido podemos hablar de países como Cuba o como Corea del Norte inclusive. No se escuchan las crisis y las tasas de letalidad tan altas que existen, por ejemplo, en los Estados Unidos, para poner un ejemplo más cercano a nosotros, o México, o Colombia, o nosotros mismos. Brasil. Mire, Brasil, por ejemplo, el presidente brasileño muy cuestionado por el hecho de que la vacuna china está siendo probada, a fase 3, si mal no me recuerdo, está siendo probada en población brasileña, y eso pues la población lo recibe con un poco de malestar, y tiene la posibilidad de opinar, y de analizar, y de criticar, y de rechazar, y de expresarse al respecto. En China casi todos los militares han sido utilizados o han sido inoculados con la vacuna. Estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes, así que imagínense ustedes cuántas personas forman parte del ejército chino. Pero ese sistema vertical de decisión permite que tengan en muy poco tiempo una cantidad enorme, miles de casos, de seguimientos, de prueba y de control y de test de la vacuna, lo que les va a hacer avanzar mucho más rápido que en los países occidentales, donde usted necesita tantos permisos, tantas nomenclaturas, tantas burocracias para decidir y hacer algo. Paradoxalmente, fíjense ustedes cómo tenemos que reflexionar y aprender que a veces no todo es ni malo ni bueno, sino que depende de los resultados y de las condiciones. Pero la evolución que ha tenido la epidemia en China, obviamente, la desearíamos todos en otros países. Otro país interesante, pequeño, fue El Salvador. El presidente Bukele, si mal no me equivoco, él también tuvo medidas muy radicales, muy oportunas, y tuvo mucha oposición por eso. Sin embargo, El Salvador, a pesar de ser un país pequeño, 27.000, 28.000 kilómetros cuadrados, sin embargo, ha logrado se ha enfrentado a la epidemia con sus pocos recursos de una manera muy saludable, con una tasa de letalidad y de contagio baja. Y miren, pues, paradoxalmente dentro de nuestro mismo continente. Pero todos esos son aspectos que deben hacernos reflexionar, no solamente como autoridades, sino como pueblos. Porque para que no tengamos luego que decir, caramba, debía haber hecho esto, debía haber hecho el otro, cuando ya es muy tarde. En vez de sufrir las consecuencias, poder reflexionar y cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento aquí y ahora. Obviamente, estas cuestiones, como decías, Oscar, con mucha razón, son cosas incomprensibles dentro de una nación. Que nosotros aprovechemos la epidemia para saquear a los ciudadanos, para hacer actos de corrupción, realmente eso no tiene nombre. Esa es casi otra epidemia, ¿no? Es casi otra epidemia. Eso sí no tiene nombre realmente. Desgraciadamente, lo hemos vivido y se ha vivido no solamente en Ecuador, sino en otras latitudes también del mundo y sobre todo en América Latina, ¿no? Hay que reconocer esa es una de nuestras debilidades, casi culturales ya, ¿no? Una debilidad terrible. Y son cosas que tenemos que aprender, tenemos que reflexionar y tenemos que aprender para que en el tiempo que viene nosotros evitemos cometer al menos los mismos errores. Hace poco tiempo leí una declaración de un funcionario chino, un nombre impronunciable para mí como occidental, y él decía de que el problema de los países del tercer mundo, digámoslo así, hablaba un poco de América Latina y creo también del África, era el hecho de que no se castigaban los actos inadecuados. Inadecuados es un poco un eufemismo, ¿no? Cuando usted le hace daño al pueblo, le hace daño al Estado y eso es intencional, usted sabe muy bien que hay inclusive la pena de muerte, ¿no? Bueno, le hemos visto, inclusive se habla de la traición al Estado. Cuba ha ejercido en la época del Castro inclusive la pena de muerte. Entonces, lo que el funcionario chino trataba de decir era que si no había un castigo ejemplar, evidente, el mismo Estado facilita, promueve
el hecho de que no se respeten sus leyes, que no se trabaje de manera ética y también responsable. Son argumentos, ideas de diferentes contextos que creo como pueblo ecuatoriano, como nación ecuatoriana y obviamente como autoridades, el mensaje de las autoridades, deben hacernos reflexionar, ¿no? A veces vamos en el apuro, en el 2x3, 2x3, hagamos las cosas rápido, pero la rapidez a veces puede llevarnos a la locura, ¿no? Y no hacer las cosas y no tomar las decisiones adecuadas y luego hacer pagar los platos rotos a la población. ¿Sí? Es lo que podríamos decir al respecto. Sí, señor. Bueno, importante los minutos que nos hemos tomado para hacer un breve análisis de cómo está esta situación. Pero bueno, entremos a por lo que nos pagan, Carlos. A las noticias. Claro que sí. Agradecer primero a 593 Burger, lo mejor de la comida rápida acá en el Cantón Antonio Ante. Lo tienen en la Panamericana y Río Amazonas, lo mejor de la comida rápida, 593 Burger. También a la urbanización Santa Camila. Está en busca de una casa. Este es el momento y el lugar oportuno. Averigüe por las casas en la urbanización Santa Camila. Y por supuesto a Open Love Latinoamérica. Gracias a quienes hacen posible que estemos diariamente con ustedes. En Otavalo agradecemos a quién, Carlos. Bueno, por acá hay un aspecto fundamental, una sugerencia. Aproveche este tiempo de confinamiento, estas limitaciones que hay. Créese una nueva profesión. Usted tiene la oportunidad de hacer una nueva profesión en pocos meses, en medio año, en un semestre. Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales, 24 de mayo, del cantón Pedro Moncayo, aquí a unos cuantos kilómetros de Otavalo, el cantón Pedro Moncayo. Obtenga su licencia profesional. Hay clases virtuales y prácticas presenciales. Horarios a elegir mañana, tarde, noche e incluso los fines de semana. Si usted escucha este mensaje, llame de inmediato. Vaya a verlo, 50% de descuento en su inscripción. ¿A dónde puede usted llamar? Por el teléfono 02-236-6819 o a nivel del celular 098-9689-268. Obtenga su licencia profesional, recuperación de puntos, licencia tipo C, tipo D, tipo E. Esta es su oportunidad de obtener una nueva profesión y sacarle ventaja a esta época de confinamiento y de pandemia. Sí, señor. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a darle un vistazo a los principales titulares de los diarios nacionales, internacionales y por supuesto los de la localidad. Iniciamos. Municipio de Otavalo debe restituir puesto de trabajo por orden del juez. La defensa del pueblo de Imbabura logró obtener un fallo a favor de un empleado que obviamente fue despedido. 9:22. Seguimos nosotros desde el miércoles 7 de octubre, desde la primera plana del Expreso, diario del Ecuador. Los presidenciables abordan contacto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La postura más distante habla de renegociar dadas las necesidades del país. Mientras tanto, la ciudad blanca, Ibarra es uno de los fortines que tiene la quinoa en el país, aunque las actividades iniciaron el lunes último. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Quinoa. Vamos a darles a conocer algunos detalles sobre este producto alimenticio. A nivel internacional, la COVID-19 repliega París y Nueva York, pero no a Trump. El presidente de Estados Unidos asegura no tener síntomas después de 3 días y regresa a la Casa Blanca a seguir con sus funciones y su campaña. Mientras tanto, Jonathan Caicedo le pisa los talones al líder Almeida en el Giro de Italia. Está nada más y nada menos que a 2 segundos. Ahí cito nomás a un suspiro en el Giro de Italia. Los deportes en Ciudad TV.
A nivel nacional, revuelo en la audiencia contra la familia Bucarán. Las defensas se declararon en rebeldía en la convocatoria para reformular cargos por delincuencia organizada. Empiezan las eliminatorias mundialistas y Ecuador ya partió hacia Buenos Aires tras primeros entrenamientos con su técnico Alfaro. Jueves es el partido que tendrán que enfrentarse estas dos escuadras. A nivel de la política económica, el programa del Fondo Monetario Internacional, ajuste en burocracia y obra pública, el recorte en nómina del sector público debe ser de 500 millones en el año 2021. El gasto en obras debe ajustarse en 1.300 millones en el próximo año. La política nos llena de malas noticias. Todo lo contrario hace el deporte. Justin Quilca se trajo el cinturón a la capital imabureño. 4 minutos con 50 segundos fue lo que necesitó el peleador imabureño Justin Quilca para hacerse de la victoria y el cinturón de la categoría de 57 kilos en una de las peleas en el marco de la MMA 17. Ya vamos a contarles de qué se trata y cuál es esta actividad deportiva. El tono político baja y reconoce las necesidades. Los precandidatos son menos radicales, dice la prensa, ante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos hablan de revisar las condiciones y de renegociar. Hombre tenía boleta de captura y fue aprehendido en Washington. Fue aprehendido por personal de la Jefatura de Policía Montada de la Zona 1. Ya vamos a contarles cuáles son los detalles. Cruz tiene la fecha para su posible censura y destitución. El presidente de la Asamblea prevé llamar al Pleno el día martes. Se refiere al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, Netflix notificó a sus usuarios en Ecuador que su membresía incluirá 12% de IVA desde ya el mes de septiembre. Ahora mismo se están cobrándose esos impuestos. También desde los teletipos internacionales, análisis sobre la función y prevalencia del IVA, del impuesto al valor agregado. Google promueve la prevención del COVID desde su plataforma. La multinacional Google está trabajando justamente para prevenir este virus que ha atacado al Ecuador y al mundo. Desde el plano regional, desde América Central, El Salvador, el presidente Bukele enfrenta una crisis política. El presidente de El Salvador impide revisar los archivos militares, luego de haber sido reconocido como uno de los grandes líderes en la lucha contra la COVID-19 en su país. Y ya para finalizar, Universal Music y Spotify firman acuerdo inédito para intercambiar servicios. 9:27. Estimados amigos, y añadimos un detalle un poco de la política norteamericana. Donald Trump dice, me siento bien. No le tengan miedo a la COVID-19. El presidente estadounidense anuncia que no tiene síntomas y que pronto hará campaña. Al volver a la Casa Blanca tras 3 días de hospitalización, ataca a su rival Joe Biden. Vaya viendo, ¿no? Donald, un personaje, ¿no? Impresionante. Ahora, Carlos, ¿crees que de verdad se haya contagiado o es de estrategia de campaña? Aquí en Guayaquil al inicio a cierta alcaldesa de una ciudad del Ecuador le sirvió de mucho, ¿no? Cuando paralizó el aeropuerto, sí se contagió y pare de contar. No hubo sanciones, investigaciones al respecto. Y claro, está a días,
de las elecciones en Estados Unidos, de empezar una campaña. A mí me enseñaron o me dijeron alguna vez, piensa mal y acertarás, ¿no? Porque ya salió como que nada, mira, pese a que tiene ya una edad avanzada, como si nada, más sano que nunca, más sano que cuando se enfermó se le puede ver a Donald Trump. Por eso es mi duda realmente. Bueno, dicen de que uno siempre ve la parte exterior, ¿no? ¿Qué pasará tras bastidores? A veces uno percibe solamente lo que los medios o lo que la prensa gubernamental quiere informar, la salida, el paseo, 10 metros del presidente. ¿Cómo estará la realidad tras bastidores? ¿Cómo se sentirá? ¿Cuál será su verdadera condición? La verdad no lo sabemos. Sí, Sin señor. embargo, hay que recordar, ¿no?, que en este mundo político a nivel mundial estamos en tiempos en los cuales creo que predomina la idea de Maquiavelo, el famoso príncipe Maquiavelo. Él decía que el fin justifica los medios. Y en estas épocas parece que los políticos y los líderes se han olvidado de sus objetivos éticos y buscan cualquier fin, cualquier medio, cualquier estrategia para obtener lo que desean, desarrollar sus ambiciones. Decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Será probablemente eso, nos queda pues con la interrogante de lo que está pasando en estos titulares, sobre todo en los Estados Unidos y acá también en el Ecuador, que estamos en un periodo de campaña, del oropel de la campaña, donde todo lo que brilla demasiado no es oro y lo que está oscuro tal vez pueda ser la realidad y puede ser el camino que nos lleve a la luz. Son cosas paradoxales, pero son tiempos de campaña. Todo puede suceder y uno no puede estar tampoco seguro de dónde está la verdad. Sí, señor. 9:30 marcamos en el Ecuador. Mira, municipio debe restituir puesto de trabajador por orden del juez. La Defensoría del Pueblo de Imbabura logró obtener un fallo a favor en una acción de protección presentada por una persona con el 51% de discapacidad que el municipio de Otavalo desvinculó a finales de enero, inobservando los derechos de igualdad y no discriminación de este ciudadano. El municipio debió reintegrar inmediatamente al afectado a su puesto de trabajo con igual remuneración y cargo jerárquico. Álvaro M. ingresó al municipio el 1 de octubre del 2016 para trabajar como agente de control municipal. Su trabajo lo cumplía normalmente hasta que en el año 2018 su vida cambió drásticamente. Obviamente se quedó sin trabajo. Haciendo uso de mis vacaciones en octubre de 2018, estuve viajando a Huaquillas y el bus en el que viajaba se accidentó. Estuve un mes en estado de coma. Casi pierdo mi brazo derecho, pero gracias a las labores de los médicos que me atendieron en Guayaquil, lograron salvar mi extremidad. Aunque no es funcional, lo tengo conmigo, dijo el ciudadano. Álvaro no puede doblar el codo y solo puede mover 3 dedos de su mano derecha. Ha tenido que adaptarse a la vida sin su brazo y desde que fue separado de la municipalidad no ha podido conseguir otro trabajo para ayudar o sostener a la familia. La delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Imbabura, Caterine Andrade, explicó que la acción de protección se presentó por varias inobservancias cometidas por la municipalidad. Esto en Otavalo. Carlos, ahí está, mira. Iniciamos las noticias con tu ciudad, con tu cantón. Tiene que volver, ¿no? Miren, aquí por ejemplo hay detalles importantes que sí es una sugerencia, ¿no? A nivel de la redacción de prensa. Eh, hay datos que son fundamentales que escapan a la información. A veces nos quedamos solamente con el titular y eso es bueno en contrarreloj. El esfuerzo que hacemos por leer las entre líneas y por remarcar también lo que falta. En la realidad, el artículo no expresa específicamente cuál fue la causa de que la persona sea separada de su puesto. No dice, habla de inobservancia, pero exactamente qué inobservancia. No presentó documentos a su trabajo, hizo una agresión verbal o física a alguien, no cumplió con sus labores establecidas,
no presentó los certificados de salud del Seguro Social mientras estaba hospitalizado. Exactamente cuál fue la causa, la prensa, el texto no lo especifica en concreto. Segundo lugar, ¿cuál es la acción de protección? Se basa en qué fundamento. La acción de protección dice que esta persona ha sido herida en sus derechos, debe restablecerse el trabajo por tal razón. O sea, este error concreto no se cumplió, digámoslo así. Esta persona le faltó algún documento, esta persona no era verdad lo que se decía que no había cumplido con sus labores, presentó la justificación al respecto. En realidad es una noticia que no nos especifica ni las causas de su salida ni las causas de su reintegro. Eso es solamente Pero al menos titular nos muy deja, general. Carlos, nos deja de que si se le regresa a su trabajo, entiendo que se siguió un proceso, ¿no? Un judicial, ¿no? Un juicio debe haberse seguido en Claro. este proceso. Y claro, las causas de despido versus las causas que presentó la defensa del empleado sobresalieron o eran más coherentes y más legales, ¿no? Por eso es que tienen que destituirle. Así es. Y eso no, pero eso nos deja en la suposición, ¿no? Suponemos de lo que dice el Claro. texto, de que ha habido un proceso legal, suponemos que todo eso se dio, pero la noticia no esgrime concretamente la causa fue esta, la causa de su salida, y el argumento de la causa de su reintegro de la acción de protección. Está el artículo tal detalle. Ahora, lo que también eso nos hace pensar a nivel de municipio, ¿no? De institución estatal, es de que esa acción de reintegro, primero es una pérdida de tiempo y de dinero, porque imagínense ustedes todos los procesos que han tenido que llevar a un municipio, una institución estatal con recursos estatales, para cumplir una acción que finalmente no tuvo buen curso, digámoslo así. Yo me imagino que no voy a iniciar una acción para destituir a un empleado que no es un empleado adecuado, que no es un empleado positivo para la institución, etcétera, o no ha cumplido simplemente con las normas. Pero si luego me llega una orden de reintegro, de reincorporación, quiere decir que todos los procesos que yo he hecho en ese sentido son tiempo y dinero perdido. Segundo lugar, y ojalá no haya inclusive lo que se llama por ley, puede haber no solamente el reintegro, sino un pago de derechos, un pago de multas, una indemnización, muchas gracias, Oscar, una indemnización al respecto, que también no son recursos de los políticos, de los dirigentes, sino también del Estado, de los contribuyentes de Otavalo. Y el tercer punto que yo quisiera dejar ahí como interrogante, ¿no? Se supone que toda institución tiene a nivel de GAT municipal, si yo me recuerdo bien, hay siempre el síndico, hay siempre el departamento legal que sirve justamente para orientar, para asesorar y para seguir los procesos adecuados para evitar cometer errores jurídicos. Obviamente el sistema legal ecuatoriano, como en cualquier sistema legal de todo el país, es extremadamente intrincado y complejo. Dicen de que echa la ley, echa la trampa, dicen los abogados, ¿no? Hay un montón de artículos que van hacia el sur, pero hay otros artículos que permiten interpretar al norte. Entonces, se requiere realmente de síndicos, de abogados, de asesores de las instituciones públicas que conozcan al revés y al derecho, que tengan la experiencia también en la gestión de las leyes para evitar que estas cosas sucedan, ¿no? Que no se cometan errores legales que pongan en descrédito pues las decisiones o que hagan retroceder y perder tiempo y dinero a las instituciones, sin ir más allá. No hablemos de justicia porque no tenemos los elementos para analizar si la decisión tanto inicial como posterior es realmente pertinente, adecuada, justa o legal. Suponemos que sí, obviamente, pero implica que han habido fallos, obviamente. Sí, señor. Y bueno, me asombra, ¿no? O sea, porque sabes que generalmente esto se da a los inicios de cada administración, los despidos de trabajadores, porque más que un análisis técnico, profesional del perfil, realmente se lo hace un análisis político, porque cierto empleado, funcionario, trabajador estuvo apoyando al alcalde saliente o no le estaba apoyando al alcalde que ganó las elecciones y automáticamente luego que se posesionan vienen las, las sanciones
las, la puesta de ojo a esos funcionarios y muchos de ellos son despedidos, ¿no? Generalmente no pasa solamente en Otavalo, ha pasado yo creo que en todos los municipios del cantón realmente, y eso lamentablemente, Carlos y amigos, causa una pérdida de recurso humano, porque ahí, como tú dijiste, el departamento jurídico tiene que estar enfocado en ese juicio, defendiendo al municipio, y luego, si es que lo pierde, dinero, Carlos, y dinero no es que lo va a pagar el alcalde o el jurídico, el abogado, lo paga el pueblo. Así es que, así están las cosas, Carlos. Sí, sí, es bien interesante lo que dice Oscar al respecto de esta noticia, una noticia aparentemente pequeña de nuestro Otavalo, pero que es una noticia que nos permite hacer un ejercicio de pedagogía muy amplio. Generalmente nosotros tenemos en nuestra cultura política la idea de, bueno, cambió el jefe y en las empresas públicas, ¿no? Cambió el jefe o cambió el partido que gobernaba y entonces pues todo el mundo tiene lista su renuncia, su salida y si no pues se hace lo posible y lo imposible para empujar y hacer que este ciudadano sea motivado a salir. Porque yo tengo que entrar como nuevo funcionario, como nuevo directivo, presidente, lo que fuese, con la gente que no solamente sea idónea técnicamente, sino también que me sea fiel, y la fidelidad ideológica, la fidelidad política, lo cual finalmente lo que hace es que destruye, ¿no? El sistema estatal, porque nosotros no podemos negar la importancia de la experiencia, del conocimiento y de la formación de cada funcionario en su puesto. Eso también es clave. Obviamente habrá funcionarios que tendrán mejor o peor perspectiva y deberán ser cambiados. Pero uno de los ejemplos que nos deja el África, fíjense, el África, en la época de la independencia, del final del apartheid del África del Sur, cuando llega a la presidencia por elección popular, llega por voto popular, llega Mandela, el presidente Mandela, en Sudáfrica, todos pues los funcionarios, obviamente, porque los funcionarios eran en su 90 y pico por ciento de origen europeo, de origen holandés. África del Sur era una colonia holandesa. Preparaban pues todas sus maletas, sus documentos y decían, bueno, ya llega un presidente, acá no podemos hablar el eufemismo de afrodescendiente, porque Mandela es africano, ¿no? Presidente negro, africano. Entonces, todos los funcionarios que no eran negros decían, bueno, vamos a renunciar y nos vamos. Sin embargo, una de las acciones políticas muy importantes que se recuerda de Mandela es que él dio un discurso a todos los funcionarios del gobierno, de la Casa Central, y dijo, miren señores, yo voy a gobernar, ustedes son también del África del Sur, de mi país, si ustedes quieren y creen que pueden liderar la política del anti-apartheid, creen que pueden colaborar con mi visión de justicia, de equidad y de desarrollo, por favor pueden quedarse, bienvenidos, son invitados a quedarse, no importa el color de su piel, la ideología, etc. Eso hace claro verdaderos, no son políticos solamente, son verdaderos estadistas, como Mandela, todo el mundo le reconoce esa visión de Mandela que evitó la crisis del África del Sur en medio de ese proceso de descolonización y de finalización del apartheid. Esta es una acción que nos habla no de un politiquillo electoral, sino realmente de un estadista con una visión de largo plazo. Digo, aquellos que estén con la visión política que yo planteo, bienvenidos. Y hay una parte operativa muy importante. Usted no puede cambiar su equipo de un día para otro y pensar que la institución va a seguir funcionando normalmente. Usted necesita siempre de las personas que tienen más experiencia, más conocimiento y obviamente que sean idóneas, ¿no? Ética y técnicamente para continuar el proceso. Por un lado es un proceso a largo plazo, no termina y acaba con el alcalde que llega, con el alcalde que va, con el presidente o la presidenta que viene o que va. Es un aspecto que debemos aprender todos en nuestro continente. Sí, señor, 9:43. Continuamos con más información, Carlos. Sí, tenemos aquí un análisis interesante sobre el IVA. Se habla pues mucho sobre el posible incremento del IVA como una de las prerrogativas, de las insinuaciones, de las agresividades del Fondo Monetario Internacional con nuestro pueblo, que hay que aumentar los tributos y hay que aumentar el IVA del 12 al 15%, ya se habla para el próximo año. Hay un análisis interesante que lo venimos trayendo aquí sobre el Value Added Tax, este es el nombre en inglés, ¿no? El IVA.
el famoso impuesto al valor agregado. La primera interrogante que dejamos aquí para la reflexión es que, ¿qué quiere decir realmente IVA? Es un impuesto, es una tasa, es una contribución del ciudadano y de las empresas al valor agregado. Pero valor agregado, ¿qué quiere decir? Quiere decir a las ganancias de un intercambio comercial. Es decir, que si yo vendo un producto, compro un producto a $10, lo vendo a 15, el impuesto al valor agregado como concepto debería ser el impuesto al extra, a lo que se agrega a la ganancia, es decir, en este caso, a los $5 que se le agrega al valor del producto, al precio del producto nominal, ¿no? A los $10, no al total de los $15 del producto. Un detalle, en realidad nosotros cobramos todo, menos el impuesto al valor agregado, porque el impuesto es sobre el total del producto, no solamente sobre la ganancia o valor agregado. El IVA es un impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles también, todas las etapas de comercialización, y el valor de los servicios prestados, también los servicios, no solamente el producto. No tiene en cuenta la renta del ciudadano, por eso es que es nefasto aumentar el IVA. No tiene en cuenta la renta del ciudadano. Igual paga el IVA el que no tiene empleo, el que gana el básico o el que es ministro o presidente y gana miles de dólares, a veces sin trabajar. No tiene en cuenta la renta del ciudadano ni sus circunstancias personales y se aplica a todos por igual. Así, quien menos tiene sufrirá más presión fiscal por el cobro. El IVA, impuesto falsamente llamado impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido, es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor como impuesto. Es decir, que si yo quiero sacar adelante un país, lo último que voy a hacer es aumentar el impuesto al consumo, porque el país va a producir y a consumir menos. En Panamá se llama Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios, ITBMS. Y, atención, este impuesto es del 7% en Panamá. Uno se pregunta, ¿por qué será que en Panamá todo el mundo hace negocio? Los países de la Unión Europea, en cambio, todos los 28, creo, países de la Unión Europea, poseen los valores más altos. El IVA es mucho más alto, 21%. Imagínense ustedes, casi más de un quinto del precio de un producto, de un servicio, es el IVA de la Unión Europea. Ahora entendemos por qué la Unión Europea retrocede desde el punto de vista económico en el mundo. Pero, obviamente, la ventaja es de que el Estado otorga el subsidio por desempleo, un salario por desempleo y el servicio médico correspondiente a las personas que no tienen empleo. No es como en nuestro contexto, usted deja de tener empleo, deja de aportar al seguro y que se muera, ya no tiene el servicio del seguro social cuando más lo necesita. No, pues acá usted en Europa paga un impuesto tan alto, pero tiene el subsidio por desempleo, tiene el apoyo para capacitarlo, actualizarlo para buscar un nuevo empleo y el servicio médico correspondiente, aunque no tenga ingreso. Paradójicamente, países considerados ricos, y esto me ha hecho reflexionar mucho, mantienen este impuesto, refiriéndose al IVA, no equitativo. Y hablamos que si queremos hablar de equidad, lo último que vamos a hacer es subir el IVA. Mantienen, dice, el impuesto bajo. Y miren, los países que mantienen el IVA bajo son Canadá, paradoxalmente 5% solamente de IVA. Estados Unidos, en algunos de los estados, recuerden que Estados Unidos es una serie de gobiernos unidos, en algunos estados de los Estados Unidos 4%. En Suiza, la famosa Suiza, 7,7%. En Japón, 8%. Corea del Sur, 10%. Este país, este foco de desarrollo del Asia, Corea del Sur, 10%. Singapur y Tailandia, 7%. Y esto me ha llamado mucho la atención y lo compartimos con ustedes, televidentes. Incluso Ghana, hay un país llamado Ghana, en África, que es un país emergente africano, mantiene su IVA, su impuesto al valor agregado, en 3%. Escucha, me voy a ir para Ghana, ¿eh? En el clima de corrupción generalizada, dice el autor, e ineficiencia gubernamental en el mundo entero. Aquí no hay excepción. Se pregunta el autor sobre la pertinencia de un impuesto que grava sin equidad a la población, a todos por igual.
generando desigualdades sociales y alimentando un leviatán estatal, un demonio estatal que no responde a las necesidades de los ciudadanos. Aquí tenemos un análisis sobre el Value Added Tax, o también llamado, y falsamente llamado, impuesto al valor agregado. Estimados amigos del programa, y Oscar, aquí tenemos pues este dato. Mire, ¿no? El valor agregado. ¿Qué día? Ayer fue cuando que dimos esa información, que dentro del paquete de condiciones que el Fondo Monetario Internacional eh, emite para dar los famosos créditos al gobierno ecuatoriano, está estipulado el incremento de tres números, al 15% hasta el 2022, me parece que estaba. En ese plazo debería estar subido. Yo ya le escuché al presidente de la República salir a decir que no piensa subir y que es mentira. Claro, ¿qué ladrón te dice, Carlos, mañana voy a ir a su casa a robarle? ¿Verdad? Entonces, pero lo lamentable en esto es que, mira, todos los impuestos terminan afectando el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? De los ecuatorianos. Y me parece que fue ayer cuando hacíamos ese análisis, decíamos, ¿por qué no se buscan otro tipo de alternativas, otro tipo de políticas públicas que puedan ayudar a sostener la economía? Sabemos, estamos convencidos plenamente de que la economía se ha visto afectada por diferentes aspectos, que ya no vamos a mencionarlos, que son de conocimiento público. Se ha visto afectada, pero parece que a los gobiernos les resulta más fácil. Sí, impuestos, despidos y despidos y más despidos, ¿verdad? Se corta por lo más débil, por el lado más flaco realmente se corta esta situación. Y resulta que el lado más débil, el lado más flaco es la gente, Carlos, el pueblo, ¿no? Entonces, Absolutamente. Y es muy peligroso inclusive porque esta visión de presentismo le llamaría yo, como bien dice el presidente, yo no voy a subir el IVA, claro, pues si el acuerdo es para el próximo año y él ya no será presidente en ese periodo. Entonces, un poco como los periodos de gracia, ¿no? Hay los periodos de gracia cuando uno hace un préstamo a nivel gubernamental, es que usted tiene 2, 3, 4, 5 años en el cual no inicia el pago, pero obviamente luego de esos 4 o 5 años usted tiene acumulado, entonces es genial, ¿no? Dice un presidente, puchicas, el siguiente que llega o yo mismo voy a la reelección, voy a establecer un préstamo con 5 años de periodo de gracia para que no sea en mi periodo que tenga que pagarlo. Yo solamente disfruto del dinero fácil que llega por el préstamo, pero se lo dejo al futuro. Pero el futuro somos nosotros mismos, ¿no? El futuro es nuestro propio país, pero eso en la mente de nuestros queridos, no se puede llamar estadistas, de nuestros queridos líderes, el futuro de mañana no existe. Lo que existe es aquí y ahora. Disfrutemos aquí y ahora. Y la cuestión del impuesto también es duro, porque no solamente, yo estoy seguro, ¿no? Hay ciudadanos, como leíamos el texto, hablaba de que en la Unión Europea, los países de la Unión Europea tienen una tasa del 21% de IVA. Entonces uno dice, caramba, hay países con más elevados, pero es muy diferente, ¿no? El hecho de que usted, por ejemplo, pierda el empleo y tenga su salario de desempleo, que usted pierde el empleo pero siga teniendo el seguro social, la pensión médica, que usted pierda el empleo pero tenga la capacidad de ir y de tener subvencionado por el Estado, por el gobierno, la capacitación, los estudios, la práctica, para que usted se actualice y pueda conseguir, si usted es carpintero, pues a lo mejor los puestos que requiere el Estado son mecánicos, usted se capacita para mecánico, el Estado le promociona, le acompaña para que usted dé ese cambio de actualización. Pasa por la cultura política, Carlos, ¿no? Porque, claro, porque mira, si a mí me dicen vamos a subirle el IVA al 20%, se me ocurre, estoy imaginando, pero a cambio tengo salud pública gratuita para mí y para mi familia, universidades, educación desde el inicial hasta la universidad, con buenos estándares de calidad, por ejemplo, la medicina, lo que tú acabas de mencionar. Claro,
veo que se ve reflejado mi pago de impuesto en un beneficio para nosotros. Pero acá es todo lo contrario. A mí me da dolor, por ejemplo, cada dólar del impuesto. Dice, ve, este señor no quiere pagar impuestos, pero si yo me doy cuenta que de cada dólar que pago del impuesto, 80 centavos se va en la corrupción. Y yo me pregunto realmente si yo, el momento que pago el impuesto, yo me siento corrupto. Porque si yo sé que el 80% del impuesto que yo pago, ¿no? Así sea el IVA, lo que sea, así sea un dólar, pero ese impuesto, el 80% de ese impuesto se va en la corrupción. Entonces yo que pago impuestos soy corrupto porque yo estoy dando mi dinero para la corrupción. El que paga impuestos es también un copartícipe de la corrupción. Entonces ese momento se desnaturaliza la responsabilidad social del impuesto. Es más o menos como cuando tú con un policía eh, te pide licencia, estás caducada y claro, para no asumir la sanción que por ley te corresponde, aflojas 10, 20 dólares, ¿no? Entonces, y muchas de las veces le culpas al policía. Cuando hay una corresponsabilidad, básicamente ese es el ejemplo que nos daba Carlos, ¿no? Entonces hay que estar ahí Así es. pendiente. Pero bueno, ojalá esto vaya cambiando. Mira, ya hay fecha para conocer la nota del examen de acceso a la universidad. ¿Qué tal? Mira, del 10 al 12 de octubre del 2020 se conocerá la nota del examen de acceso a la educación superior para los padres que estaban pendientes que cuando nos dan las notas, que cuánto sacó mi hijo, que cuánto sacó mi hija. Desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre del 2020, las personas que rindieron el examen de acceso a la educación superior EACES conocerá la calificación que obtuvieron. Así lo informó el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Agustín Albán, este martes 6 de octubre de 2020 a través de sus redes sociales. La nota la podrán revisar en la página web de la CENESID. Esta calificación equivale al 60% del puntaje necesario para postular a una carrera en cualquier universidad pública. Mientras tanto, el 40% restante corresponde al récord académico. Esto quiere decir a la nota, a la nota de grado. En total son 164.246 personas que rindieron el examen en el proceso correspondiente al segundo periodo académico del 2020. Así es que, ya saben, tranquilos padres que si su hijo aún no sabe la nota es porque aún no salen. Desde el 10 hasta el 12 pueden verificar la información correspondiente en la página oficial de la CENESID. Hay que ir a la universidad y ya los muchachos se preparan. Bueno, lo único que esperamos es que todos estos organismos barrera que han sido creados, digo barrera porque son un límite realmente, un cáncer al acceso a la educación, me refiero al CENESID, me refiero al CASES, me refiero a todas estas estructuras, el CES. Espero simplemente que a pesar de sus acciones, todos los estudiantes que se presenten al examen o todos los bachilleres del Ecuador tengan acceso a la educación pública y gratuita, por tanto. Sea esto a nivel técnico, a nivel tecnológico, a nivel universitario, pero yo pienso que estos organismos barrera deberían plantearse más bien, no ser barreras, sino más bien un puente para que ningún estudiante que ha hecho el esfuerzo detrás de un estudiante, está toda una familia, todo un pueblo, no sean estas instituciones las que le cierren la puerta, sino más bien lo contrario, que se asegure que todo estudiante que se gradúe tenga acceso a continuar sus estudios técnicos, tecnológicos, universitarios, de acuerdo a sus gustos, a sus capacidades, a sus habilidades, a sus destrezas. Creo que si eso se cumple, se puede justificar tal vez la existencia de estas instituciones barreras, si no, espero que en el próximo gobierno realmente tengamos estadistas que logren eliminar las barreras que existen en la educación ecuatoriana y que se construyan más bien puentes hacia el futuro. Sí, señor. Bueno, marcamos en el Ecuador ya las 9:59. Nos restan, pasa el tiempo volando, Carlos, ¿no?
Impresionante. Pasa el tiempo volando realmente. Por la misma razón, se debe o se lo debe aprovechar al máximo. Hay que sacar el mayor de los provechos, ¿eh? Así es que a echarle ganas. Y por favor, no se olviden las recomendaciones. 593 Burger. Ahora con un nuevo producto Bobalaf. Té con burbujitas refrescantes. Lo puedes encontrar en 593 Burger, acá en el espacio, en el lugar donde la comida rápida, bueno, se ha ganado un espacio en el cantón y en la provincia. 593 Burger, recuerden, aquí en la provincia de Imbabura, en el cantón Antonio Ante. Ahí pueden ya observar ustedes, acá abajo en los caracteres está la información, la dirección, el número telefónico para que puedan pedir también sus pedidos a domicilio, ¿ok? Así es que recuerden, 593 Burger. Y también queremos agradecer, como no, a la urbanización Santa Camila. Aquí abajo, justamente bajito de nosotros, mira, acá estoy indicándoles, está saliendo los contactos, la información de Santa Camila. Y por supuesto también agradecemos a quien, Carlos, ahí está ya en pantallas la información de la Escuela de Formación 24 de Mayo. Pero Carlos tiene más detalles. Claro que sí, muchísimas gracias y aprovechemos esta oportunidad para tener una nueva profesión. Obtenga su licencia profesional, Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales 24 de Mayo, aquí a la DIC, en el cantón Pedro Moncayo, Tabacundo, clases virtuales y prácticas presenciales. Horarios a elegir, mañana, tarde, noche e incluso los fines de semana. 50% de descuento en este periodo. Matricúlate, es tu oportunidad. Obtenga su licencia profesional, recuperación de puntos, licencia tipo C, tipo D, tipo E. Esta es la oportunidad. Solamente necesitamos 2 copias a color de la cédula y el certificado de votación, certificado de puntos de la licencia emitida por la Agencia Nacional de Tránsito y el comprobante de pagos de multas para la inscripción. Adelante. Sí, señor. El tiempo se nos ha terminado. La ventaja es que apenas estamos en la mitad de semana y mañana tendremos más noticias, más información para que ustedes estén pendientes de lo que hacemos acá en Ciudad TV y en Contrarreloj. Un gusto, Carlos, gracias. Mañana nos volvemos a reencontrar 9 en punto de la mañana. Muchas gracias y la mejor de las suertes. Adelante y gracias. Cuando piensas en el mejor sabor, somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de rápida, ven a nosotros. Somos 593 Burger. Conocemos tu exigente paladar. Por ello, nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. Informes 0999-1943-57. Open Lab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo.